¿Y por qué? Porque eso te da predecibilidad. Si vos sembrás ahora, en octubre, noviembre, la soja, tenés que tener la idea de cuándo vas a cosechar en abril, mayo, saber con qué retenciones sembraste y con qué retenciones vas a cosechar. Está bien, me pongo en abogada del gobierno. Dale. No del diablo, del gobierno. Sí. Y aclaro que soy anti-kirchnerista, porque cada vez que hablas en contra del gobierno, parece que estás del otro lado. Y eso no es así. No, por favor. Es más, te digo, quiero que les vaya bien. A mí me ponen cuca a veces. Y me enojo no. A veces hago estos comentarios para ayudar, porque también creo que el problema que puede tener este gobierno, y que lo tuvo el gobierno de Macri, que yo apoyé mucho, es que terminan sin entender cómo es el campo. Claro. Sí, terminan de no entender que el campo son pymes, que son un entramado productivo de pymes generalmente familiares que generan un entramado productivo en los pueblos del interior. Sí. Y que está muy bien que haya fideicomisos de 50.000 cabezas y que haya grandes pools de siembra, está bien, dan trabajo a los ingenieros de producción agropecuaria como yo, pero la realidad del campo es que la mayoría son pymes. Sí. Y a veces terminan tomando decisiones pensando que el campo son los conocidos de ellos. Esa es la parte que yo me esfuerzo mucho en tratar de transmitir, siempre siendo positivo. A veces cuando querés corregir algo parece que estás enfrente. Pero volvamos a la pregunta, pero quería aclarar. No, me gusta eso, porque es un poco el cuestionamiento que se le hizo mucho ahora al gobierno por la decisión de apurar o adelantar con las cerealeras los 7.000 millones de dólares. Bueno, la buena noticia, que la decisión Hubo 3 días de retenciones cero. Claro, y que la decisión del gobierno fue bajar y no subir. Claro. Con el kirchnerismo lo hubieran subido, seguro. Este mismo problema lo hubiesen resuelto así. Exacto. 100%. Ahora, lo malo que es, y que no sé si no sabía, en realidad creo que ellos nunca dijeron que era para los productores. Siempre quisieron sacar de un problema al Estado o al gobierno. Sí. Pero la realidad es que los productores normales, no quiero entrar en pequeño, mediano, eso no me gusta, a mí no me gusta ese romanticismo, pero sí decir, el productor normal en esta época del año no tiene el grano. Ya la vendió. Sí. No, es más, si duraba más le generabas un despelote porque tenía que pagar arrendamiento, eso sí. Claro, con los costos de la soja alta. Con el valor alto. Entonces, es una buena, la idea fue bajar y no subir. Sigue siendo mala que no sea por ley, porque eso queda firme, eso te da previsibilidad. Ya te digo, están largando, ya el maíz está sembrado, la soja se va a sembrar dentro de poco. Qué bueno sería sembrarla y cosecharla sabiendo qué retención vas a tener. Ahí viene la abogada. Si me paro del lado del gobierno, te respondo, ok, bárbaro, estamos todos de acuerdo, aguante, pero yo lo tengo que ir manejando a medida que el déficit me lo permite. Sí, buenísimo. Lo entiendo. El superávit. No soy tan tonto de no entender que estamos entrampados en algo que generó el kirchnerismo y que no es fácil salir de la noche a la mañana. Yo tengo un proyecto testimonial que dice por ley 0 retenciones, pero no soy tan iluso de creer que eso pueda hacerse de la noche a la mañana. Claro. Ahora, sí la previsibilidad de decir, mira, mi esquema es este. Yo voy a salir con esta gradualidad y en estas condiciones. Porque si no, vamos, venimos, decreto lo saco, decreto lo pongo, 3 días. Eso no da previsibilidad al campo. ¿Y sabes qué fue la sensación que yo tuve como productor? A ver. Dispusieron de lo mío. Me pareció eso, y eso no es bueno, porque lo mío es mío. Y justamente este gobierno te dice que lo tuyo es tuyo. Entonces, eso... Y además decirte algo, lo normal es que no haya retenciones. Claro, los únicos 2 países que tienen retenciones, además de Argentina, son Kazajistán y Costa de Marfil. Sí, entonces no es normal. ¿Por qué los Estados Unidos y Brasil nos miran de reojo cuando hablamos de bajar las retenciones? Y Ucrania, que las puso ahora porque está en guerra, imagínate. Bueno, está en guerra. Entonces, y los otros 2 no sé si no son a productos de la minería, no sé si son entonces, pero ¿por qué nos miran de reojo? Porque somos muy competitivos los argentinos, no solo por el clima del suelo, también por la calidad de los productores agropecuarios que tenemos. Entonces Estados Unidos no debe querer que nosotros saquemos las retenciones, Brasil tampoco debe querer. Sí, más lejos están reofendidos. Esta semana se hicieron virales varios videos. Sí. Claro, nosotros acá lo veníamos contando porque hacía mucho comunicado, ¿viste? La cadena sojera de Estados Unidos venía comunicando. La baja de los 7.000 millones fue en paralelo a la negociación allá. Claro, de hecho el anuncio de Scott Bessent, del secretario del Tesoro, fue: estamos ayudando a la Argentina con estos 20.000 millones de dólares y trabajando en levantar el feriado impositivo que le pusieron Tax Holiday, a los productores de materias primas allá. Están preocupados, pero esta semana empezaron a salir en los noticieros. Tienen otro poder los productores en la agenda mediática general de Estados Unidos. Empezaron a salir desde la cabina de una cosechadora
con buen internet también, hay un par de detallecitos ahí, pero sacar las cartas de deporte. Claro, empezaron a salir desde la cabina de una cosechadora a decir, yo ahora estoy cosechando la soja de otoño, pero no sé dónde me la voy a meter, básicamente, porque Trump no se apura a hacer el acuerdo con China, a liberar la tensión y que China nos vuelva a comprar a nosotros. Y mientras tanto, encima, Argentina se va poniendo competitiva y por ahí ellos creen que esto va a derivar en una siembra mayor de soja ahora, que no va a pasar igual. No. Le decimos a los farmers que se queden re tranquilos que no va a pasar. Pero bueno, los productores están enojados justamente por esto que decías. Argentina tiene todo listo para salir a sembrar mucho más, pero bueno, le falta esto. Porque además trabajamos en la adversidad muchos años. Todo el kirchnerismo nos enseñó a hacer magia. Nos dio herramientas. Tal cual. Me gusta, el kirchnerismo nos enseñó a hacer magia. Sí, y es la realidad. Entre otras cosas me metió a mí en este baile, ¿no? Pero además nos enseñó a trabajar en la adversidad total. Vos fijate, yo pensaba hoy el proceso que nos lleva a nosotros a hacer un novillo de exportación, que en Entre Ríos se hace mucho, metiendo en un campo natural 140 kilos por año, por ahí en una pastura haciendo una recría de 160 kilos por año, y a vos te sacan las retenciones del 5% hasta el 31%. Sí. No tiene relación el proceso con la medida. Sí. Entonces eso por ahí es un poquito de falta de conocimiento. Capaz que en la provincia de Buenos Aires se termina más en field, son más cortos los términos de la invernada. Pero en Entre Ríos tenés que pensar mínimo un año, mínimo, y a veces 2, si haces solo campo natural en las islas o en los bajos. Entonces tenés que tener una previsibilidad para aprovechar un momento excepcional de la ganadería por la demanda, la demanda mundial, y porque este gobierno sacó todas las trabas. No parece que soy crítico, no, al contrario, estoy chocho con esas medidas. Es el primer sector que pudo reflejar la quita de muchas trabas, la baja de las retenciones, porque se las viene bajando progresivamente. Sí, porque enganchó con la situación internacional. Claro. Que el cereal o las oleaginosas no lo tuvieron. Exacto. Ahora, tu pregunta de nuevo, está bien, retenciones no. Hay algo que es muy bueno y tiene que ver la gente de Barbechando, sobre todo como lo explica, que es el RIDA, que es un régimen, podemos charlar un rato largo de eso, pero básicamente es que el productor se deje de estar pensando cómo miércoles encara el plan de ARCA, que es lo que más energía le saca, antes era el plan de AFIP, y se ponga a producir. Sacar toda esa burocracia, ese entramado, eso no es con demasiado costo fiscal. Puede ser que está bien, en invernada, por ejemplo, pagás cuando vendés y no cuando cierras balance, que es una locura, pagar por un novillito de 320 kilos que le falta para llegar a los 500 y tener que pagar ahí ganancias, es una locura. Pero bueno, eso es una agenda que se podría tomar. ¿Qué pecado original tiene? Que está firmado por todos los diputados de todos los bloques, menos por los de La Libertad Avanza. No puede ser solo eso la traba. Si el gobierno piensa que eso tiene que funcionar, lo dice, ¿por qué no lo hacemos? Eso está ingresado en la comisión. Es mezquindad política, netamente, porque pienso que el gobierno viene diciendo, si tiene costo fiscal de algún tipo, me bajo. Bueno, trabajémoslo. A ver, pero tiene hoy, así como está ¿cuál sería el costo fiscal? Que entre las cosas que tiene, vos tengas que pagar, por ejemplo, ganancias por un animal que no vendiste, claro, a fin de balance y no cuando lo vendiste. No sé qué costo fiscal tendrá. Pero ¿por qué no lo empezamos a discutir? Claro, directamente no se sentaron a la mesa. No lo conversamos. Pero no quiero caer sobre el gobierno, quiero llamar la atención. Para el kirchnerismo, por ejemplo, mete consenso para un... No, porque yo me encontré hace un par de meses en una escena sumamente graciosa, que fue el día que iban a tratar los proyectos de baja de retenciones en la Comisión de Agricultura. Me doy cuenta de que en el video figuraba, lo veía a Martínez, a Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, y digo, bueno, el kirchnerismo está sentado en una mesa queriendo bajar retenciones ahora que la guita no la manejan ellos. Por el contrario, las querían subir. Fue para asegurarse que no saliera, ¿no? Claro, después entendimos por qué. Pero estamos hablando entre gente que el kirchnerismo vio al campo como un enemigo todo el tiempo que fue gobierno. Es muy difícil que lo vea distinto ahora, salvo que quiera sacar algún rédito. Vamos a tratar de hablar los que entendemos que el campo es una ventaja comparativa para todos los argentinos, no solo para los productores agropecuarios que se lo recontra merecen, pero además para todo el país. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de ustedes, orden de prioridades cuando hablas con un productor y sacame las retenciones. Y bueno, destrabame todo este despelote que es que toman más decisiones. Mi hermano Santiago, que es el que se ocupa de la parte de contable en mi empresa familiar, que yo que soy el que se ocupa de la parte productiva. Sí. Entonces, sacame eso, déjame a mí
tomar decisiones El RIDA es como un RIGI del agro, resolvería eso. Exactamente. Okay. ¿Y no le ve futuro hoy por hoy como está dispuesto el Congreso? Yo le veo un futuro enorme, pues está bárbaro. Ahora, pero hay que tomar la decisión. Desde el año pasado, desde que se empezó a hablar de RIDI, creo que el gobierno le había bajado el precio y había tirado por tierra diciendo que iba a formar parte de una ley PYME. Claro, que todavía no salió. Tuvimos un primer gran alegrón en la primer rural de Palermo, que fue Milei, que dijo que lo iba a hacer. Hizo 9 anuncios. Uno era ese. Después pasó el tiempo y después llegamos al año que vos describiste también como un año electoral y sonamos. Claro. Pero algún día tienen que ser. A ver, yo parece que soy opositor, pero no soy. Pero, no, una gana que te puteen. Pero yo iba con la boletita de Junto por el Cambio. Sí. Y mis amigos me decían, yo lo voto a Milei porque ustedes sacan las retenciones de manera gradual y Milei las saca el primer día, ¿no? Entonces, hoy también necesitaría, yo no creo que se pueda hacer eso, pero necesitaríamos señales de que vamos en esa dirección y que tenemos esas prioridades, que son las prioridades del productor. A ver, todo bien, pero la primera medida ganadera que se les ocurre es meterle un chip a vacas que no se habían preñado porque tenían una seca de años. Y saber que la mayoría de las vacas del país la tienen tipos que tienen menos de 1000 vacas. Y que la mayoría de los que tienen vacas tienen menos de 1000. Entonces, hay una falta de conocimiento. Y ojo que he hablado con Iraeta y la tiene clara. Pero me parece que un poquito más arriba hay gente que no tiene del todo claro cómo funciona el agro. Y bueno, uno trata de sí, hay un tema de centralidad. Y también una parte del agro. Sí, y hay un tema de centralidad y verticalismo que... ¿Cuántas decisiones? Y esto corre por mi cuenta, no quiero poner tu boca, pero ¿cuántas decisiones toma Iraeta? Por eso, pero también tenés que ver de dónde venís, porque ¿de qué va a hablar Morquio? Y de campo, de producción agropecuaria. Si vos venís del mundo de las finanzas, vas a entender más de eso. Pero siempre intentando colaborar y entendiendo que primero que el campo banca este gobierno, inicialmente lo bancaba, o lo banca. Y segundo que la salida para que este país ande bien tiene que pasar por el campo. También tendría que desarrollarse los otros motores que habla Barrechando, ¿no? La minería, sí. Todo eso, viste que habla de varios motores, que hay uno solo hasta ahora encendido. Pero bueno, pero el campo es uno de esos motores sin duda. Bueno, pero viste que ahora con la elección de Provincia de Buenos Aires, te llevo a mi terreno que es la Provincia de Buenos Aires, se cuestionó mucho esto de, al final el campo o vota el kirchnerismo, estaba la discusión de o el campo votó al kirchnerismo o el campo no tiene tantos votos como cree, es muy fuerte en el impacto económico que generan esas localidades y seguramente en la provincia, más no tiene los votos como para mover la aguja y que el conurbano no te... o que la gente urbana en general, no solo del conurbano bonaerense, vote al kirchnerismo. No, que no lo dudes. Por eso la política siempre abusó del campo, porque no tiene los votos. Porque tiene el poder de transformar el país, pero no tiene los votos. Entonces, ¿dónde voy a tirar el ripio? ¿En el barrio que me va a votar o en el camino rural que me saca la producción? Y los gringos la van a sacar igual. Vamos a tirarlo ya. Obviamente hay que tirarlo en los dos lugares, no hay que priorizar. Pero sin duda que el campo no tiene votos.